La familia de mi prometido practicaba una costumbre verdaderamente siniestra: destruir emocionalmente a quienes estaban a punto de convertirse en uno de los suyos. Pasaron casi una hora entera señalando cada uno de mis supuestos errores, desmenuzándome en pedazos frente a sus copas de vino. Pero el silencio se apoderó de todos cuando finalmente llegó mi momento de hablar. Lo conocían como la Mesa de la Verdad. Cada vez que alguien nuevo estaba por incorporarse oficialmente al clan, organizaban una gran comida en la propiedad familiar, la típica sobremesa española interminable, de las que arrancan a las 3 de la tarde con una paella humeante y se prolongan hasta bien entrada la noche entre licores y habanos. Sin embargo, en esta ocasión la reunión no tenía ningún carácter festivo. Al terminar el postre, cada integrante de la familia tomaba su turno para decirle al recién llegado todo lo que consideraban deficiente en su persona. Lo llamaban un acto de purificación, una expresión de honestidad brutal. Argumentaban que era fundamental ventilar cualquier inquietud antes del matrimonio, por el bien del linaje, para que no existieran secretos ni rencores enterrados. Según su filosofía, esto ayudaba a los nuevos miembros a comprender qué aspectos debían modificar para ser genuinamente dignos de portar su apellido. Alejandro, mi prometido, me habló de esta tradición apenas 3 meses antes de nuestra boda. Llevábamos 3 años juntos y yo creía conocerlo profundamente. Me aseguró que la Mesa de la Verdad era simplemente una vieja costumbre familiar, algo excéntrica, claro, pero no tan terrible como sonaba. Me prometió que todos habían pasado por ella y todos habían salido adelante. Su madre, la matriarca intransigente del clan, la había vivido cuando se unió a su padre, sus tías también, y naturalmente la esposa de su hermano mayor, Isabela. Alejandro me prometió que duraría como máximo una hora y que después de eso yo quedaría aceptada incondicionalmente en la familia. Recuerdo haberle preguntado qué había ocurrido en la Mesa de la Verdad de Isabela. Él desvió la mirada, tomó un sorbo de café y murmuró que había sido algo intenso, pero que ella lo había gestionado bien. Insistí porque quería saber exactamente qué le habían dicho. Alejandro terminó confesando que la familia le había dicho a Isabela que era demasiado escandalosa, que se reía de manera ordinaria y que no tenía la menor idea de vestirse con la elegancia que demandaba su posición social. Le reprocharon que venía de una familia sin refinamiento y que necesitaba aprender a comportarse como una verdadera dama. Le dijeron literalmente que no era lo bastante inteligente para su hermano y que haría bien en leer más y hablar menos. Le pregunté a Alejandro cómo había respondido ella ante semejante humillación. Me contestó con una serenidad que ahora me produce escalofríos que Isabela había llorado un poco, pero que al final les agradeció su franqueza y prometió trabajar en sus deficiencias. Isabela lleva casada con su hermano 6 años. Antes de la boda recuerdo que era una mujer llena de vida, apasionada por el baile flamenco, siempre envuelta en vestidos rojos o con los labios carmín. Hoy Isabela es una sombra de lo que fue. Viste en tonos neutros, mantiene la mirada en el suelo y apenas pronuncia palabra en las reuniones familiares de los domingos. Le dije a Alejandro que no pensaba participar en esa absurdidad, que me negaba rotundamente a sentarme en esa mesa. Él endureció el gesto y me advirtió que no era opcional, que si me negaba su familia interpretaría eso como cobardía o como que yo tenía algo oscuro que esconder. Me advirtió que su madre jamás me aceptaría, que me ignorarían en cada Navidad y en cada evento, y que nuestro matrimonio viviría eternamente bajo esa sombra. Es solo una tarde, me suplicó tomándome las manos. Hazlo por nosotros, demuéstrales lo fuerte que eres. Y yo acepté. Acepté porque lo amaba, porque estaba completamente ciega por la ilusión de nuestra vida en común y porque ingenuamente deseaba encajar en su mundo. Mirando atrás, aquella fue la primera señal de alarma enorme, una bandera roja gigantesca ondeando delante de mis narices que decidí ignorar. La cita fue un sábado por la tarde en el vasto salón de la casa de sus padres.
Los pesados cortinajes estaban entornados, dándole al ambiente una densidad opresiva. Había 14 personas allí, sus padres, sus abuelos, su hermano mayor con la silenciosa Isabela, 2 tías, 2 tíos y 4 primos. Todos estaban acomodados en un gran círculo de butacas de cuero oscuro, con 2 sillas vacías justo en el centro de la sala. Una era para mí, la otra para Alejandro. Respiré profundo y caminé hacia el centro de la habitación sin saber que estaba a punto de entrar al matadero. Me senté en aquella silla tapizada en el centro del salón, sintiendo el peso de 28 ojos clavados en mí. Doña Carmen, la madre de Alejandro, alisó su falda de lino y con una voz aterciopelada que ocultaba un veneno mortal, explicó las reglas. Cada miembro de la familia compartiría sus observaciones honestas sobre mi persona. Yo no tenía derecho a interrumpir ni a defenderme. Mi único deber era escuchar, reflexionar y agradecer a cada uno su franqueza al terminar. Al final se me concedería la oportunidad de responder y explicar cómo planeaba corregir mis deficiencias. Solo entonces votarían si me daban la bienvenida oficial al clan. Permanecí en esa silla y aguanté durante 45 minutos de linchamiento psicológico puro. Su madre fue la primera. Sosteniendo su copa de vino tinto, dijo que yo era excesivamente independiente y que claramente no valoraba la devoción por la familia. Señaló que trabajaba demasiado, que mi ambición resultaba vulgar y que sin duda acabaría descuidando a su hijo. Añadió que no tenía ni idea de administrar un hogar, que era incapaz de preparar un cocido decente o una paella tradicional para los domingos y que Alejandro terminaría alimentándose de sobras. Remató afirmando que mi forma de vestir era demasiado informal, casi plebeya, y que necesitaba esforzarme más para no avergonzarlos en sociedad. Luego intervino su padre. Don Fernando, con tono paternalista, declaró que yo hablaba demasiado de mis propias opiniones y escuchaba muy poco. Dijo que me consideraba la mujer más inteligente de cualquier habitación y que esa arrogancia femenina era, en sus palabras, profundamente desagradable. Aseguró que mi carrera profesional estaba bien para entretenerse, pero que carecía de prestigio y que jamás le aportaría a Alejandro el estatus que merecía su apellido. La abuela tomó el relevo, me escrutó de arriba a abajo y dictaminó que estaba demasiado delgada, que parecía enferma. Dijo que mi familia, evidentemente, no me había enseñado a nutrirme correctamente. Murmuró que no tenía caderas suficientes para darles herederos robustos y que mi sonrisa era completamente artificial. El abuelo asintió y agregó que yo no tenía instinto maternal, que era egoísta y que con mi obsesión por el trabajo, probablemente me negaría a quedarme en casa criando hijos. Sus tíos y primos no se quedaron atrás. Dijeron que no respetaba las tradiciones católicas de la familia, que hacía demasiadas preguntas en lugar de simplemente inclinar la cabeza y aceptar cómo se hacían las cosas allí, que era aburrida y que mis aficiones no encajaban en sus veranos exclusivos en Marbella. Su hermano mayor, con una sonrisa cínica, se atrevió a comentar que yo no era tan atractiva como las otras mujeres con quienes había salido Alejandro y que le sorprendía que su hermanito se hubiera conformado conmigo. Isabela, la cuñada, no dijo nada, solo clavó la mirada en el suelo de mármol. En ese instante comprendí exactamente por qué llevaba 6 años en completo silencio. Cuando el último de ellos terminó de hablar, doña Carmen me dedicó una sonrisa glacial y me preguntó cómo planeaba abordar todas esas deficiencias. Miré a mi alrededor. Observé a esas 14 personas que acababan de pasar casi una hora desmenuzando mi dignidad. Luego giré el rostro hacia Alejandro, mi futuro marido, el hombre que juró protegerme. Estaba sentado a mi lado sosteniendo su copa de Rioja. No había pronunciado una sola palabra en mi defensa. Se limitaba a sentir lentamente, dándole la razón a su familia, como si cada insulto que me arrojaron fuera una verdad incuestionable. Devolví la sonrisa a su madre, una sonrisa real, fría, decidida. Me tomé mi tiempo y me dirigí a cada uno de ellos, uno por uno.
Miré primero a doña Carmen, manteniendo la voz tan firme como el acero. Le dije, cocino lo suficiente para alimentarme, trabajo duro porque mi independencia no está en negociación, y me visto para mi propio bienestar, no para funcionar como adorno en sus reuniones. Su boca se entreabrió levemente, pero no salió ningún sonido. Me giré hacia su padre y continué, mis opiniones son fundadas y valiosas. Mi carrera es exactamente tan brillante como necesita ser. Su apellido no me aporta ningún prestigio, señor, y jamás pediré disculpas por ser una mujer que razona por cuenta propia. El rostro de don Fernando se tiñó de rojo, pero permaneció mudo. Busqué los ojos de la abuela y le expliqué, estoy perfectamente sana. Mi madre me enseñó a valorarme a mí misma, no a desaparecer para encajar en sus moldes. Y mi sonrisa es genuina únicamente cuando estoy junto a personas que lo merecen. La anciana apretó el rosario entre sus dedos con rabia visible. Al abuelo le aclaré que sería una madre extraordinaria si acaso yo decidía tener hijos, pero que mi vientre no era una incubadora al servicio de su linaje. A los tíos y primos les expliqué que respeto las tradiciones que merecen respeto, pero que el maltrato envuelto en honestidad es simplemente crueldad barata. Y finalmente miré al hermano mayor y le dije, soy exactamente suficientemente hermosa, y te garantizo que Alejandro no se conformó. Tuvo demasiada fortuna de que yo me fijara en él. Durante todo este tiempo, Alejandro seguía petrificado en su silla, con las manos temblorosas y el rostro completamente pálido. Seguía sin encontrar el coraje de abrir la boca. Me puse de pie. El sonido de mi silla raspando el suelo de mármol resonó como un trueno en el salón. Miré a los 14 sentados en su patético tribunal y les dije, con la voz más clara que he tenido en mi vida, no me incorporaré a esta familia. Me niego a casarme y formar parte de un linaje que se alimenta de hacer sentir pequeños a los demás para creerse superior. Doña Carmen intentó articular algo, pero la corté. Me giré hacia Alejandro por última vez. Cualquier hombre que beba vino en silencio mientras su familia despedaza a su compañera durante 45 minutos no es un hombre al que pueda confiarle mi vida. Merezco a alguien que me defienda, alguien que me proteja de quienes desean destruirme. La habitación quedó sumida en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Todos me miraban como si hubiera hablado en otro idioma. Caminé hacia la puerta, recogí mi bolso de la mesa de la entrada y salí. Nadie se movió, nadie pronunció palabra, pero sentí el peso de todas sus miradas en mi espalda mientras me alejaba con la cabeza bien alta, dejando atrás su podrida mesa de la verdad. Llegué a mi coche justo antes de que Alejandro saliera corriendo por la puerta principal. Me agarró del brazo con brusquedad, me obligó a girarme y comenzó a escupir palabras atropelladas. Me acusó de estar montando una escena, de estar demasiado sensible y de haberlo humillado frente a toda su familia por una simple rabieta. Es solo franqueza, me gritó agitando los brazos en el aire. Todo el mundo pasa por esa mesa y sobrevive. Mira a Isabela, ella lo superó perfectamente. Me solté de su agarre de un tirón, le clavé la mirada y le dije que Isabela ya ni siquiera respira sin pedir permiso, que ha dejado de existir en esas malditas reuniones familiares. Él elevó la voz, rojo de furia, diciéndome que estaba tirando a la basura 3 años de relación por una sola noche complicada, que su familia únicamente intentaba ayudarme a mejorar como mujer. Abrí la puerta de mi coche. Ver cómo permanecías inmóvil mientras cada uno de ellos me insultaba me ha enseñado exactamente la clase de cobarde que eres, le dije. Él intentó sujetar la portezuela, pero me metí deprisa, puse el seguro y arranqué el motor. Mientras maniobra hacia atrás para salir de su lujoso camino de entrada, lo vi gesticular y gritar en el espejo retrovisor. Sus labios se movían, pero yo ya no podía escuchar sus palabras y, sinceramente, ya no me importaban en absoluto. El trayecto de regreso a mi piso en Madrid duró unos 20 minutos. Mis manos temblaban tanto sobre el volante que apenas lograba mantener el coche en línea recta. Mi mente no dejaba de reproducir la última hora.
Las miradas altivas, las copas de vino y el rostro impasible de Alejandro mientras su familia me desmontaba pieza por pieza. Cuando por fin entré en mi apartamento, apenas logré llegar al baño antes de que mis piernas cedieran. Me derrumbé sobre las baldosas frías del suelo y comencé a llorar. Lloré con tal intensidad que me faltaba el aire. Todo mi cuerpo se sacudía y no podía detenerme. Pero de manera extraña, en medio de todas esas lágrimas y ese dolor desgarrador, sentí que una enorme ola de alivio me inundaba. Sentí que acababa de esquivar una bala mortal. Bajé la mirada y vi mi anillo de compromiso. El diamante captó la tenue luz del baño. Comprendí entonces que llevaba meses justificando la dinámica tóxica de la familia de Alejandro. Había ignorado tantas señales de alarma porque quería creer que nuestro amor lo superaría todo. Los comentarios pasivo-agresivos de doña Carmen sobre mi ropa, el desprecio constante de su padre hacia mi trabajo, la manera en que Alejandro siempre tomaba partido por ellos en las pequeñas disputas. Giré el anillo en mi dedo y supe que no podría llevarlo ni un segundo más. Me lo quité y lo dejé sobre el lavabo. Esa misma noche, hacia las 10, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Alejandro. Dejé que saltara el buzón de voz. Llamó de nuevo 5 minutos después y otra vez. Para la medianoche tenía 17 llamadas perdidas. A la mañana siguiente me desperté con 32 mensajes de texto. Algunos eran disculpas a medias, reconociendo que debería haberme defendido. Otros eran ataques furiosos, acusándome de haber arruinado su vida y deshonrado su apellido. Al mediodía, doña Carmen me dejó un mensaje de voz exigiendo que me presentara en su casa a pedirles perdón por mi escandaloso comportamiento. Dijo que me habían abierto las puertas de su hogar con las mejores intenciones y que yo se las había escupido en la cara. Don Fernando me envió 3 correos electrónicos extensísimos sobre cómo había dañado el honor de la familia. Durante 3 días consecutivos, el acoso fue incesante. Bloqueé la mayoría de sus números, pero guardé meticulosamente cada mensaje, cada correo y cada audio. Mi instinto me decía que iba a necesitar esas pruebas más adelante. Al cuarto día recibí un mensaje de un número desconocido. Era Isabela, la cuñada silenciada. Me preguntaba si podíamos encontrarnos a tomar un café. Estuve a punto de ignorarlo, temiendo que fuera una trampa de la familia, pero algo en mi interior me empujó a decir que sí. Nos encontramos en una pequeña cafetería de barrio, muy alejada de los lugares que frecuentaba el clan de Alejandro. Nos sentamos en un rincón apartado. Parecía una mujer completamente distinta a la que había visto en aquella mesa. Sus ojos tenían un brillo especial y mantenía la espalda erguida. Sujetó su taza de café con ambas manos y me confesó que llevaba 6 años esperando que alguien tuviera el valor de levantarse y marcharse de aquel maldito salón. Me dijo que verme defender mi dignidad le había provocado escalofríos. Entonces, con la voz quebrada, comenzó a relatarme quién había sido ella antes de someterse a la familia. Era animada, divertida, segura de sí misma y siempre tenía una opinión para todo. Pero en su mesa de la verdad pasaron una hora destruyendo cada rasgo de su personalidad. Después de la boda empezó a intentar volverse invisible. Dejó de reírse a carcajadas. Dejó de expresar sus opiniones. Guardó sus vestidos de colores, dejó de bailar. Creía que si lograba ser la esposa sumisa y perfecta, ellos finalmente la aceptarían, pero nunca lo hicieron, y ahora me dijo con lágrimas en los ojos que apenas podía reconocerse al mirarse al espejo. Vi cómo le temblaban las manos mientras hablaba. Noté que estaba aterrorizada, con pánico de que alguien de la familia nos viera juntas. Aún no lo sabía, pero esta mujer rota y asustada estaba a punto de revelarme el secreto más oscuro y perturbador de la familia de Alejandro, un secreto que me haría comprender la verdadera monstruosidad de las personas de las que acababa de escapar. La realidad práctica de mi decisión me golpeó con una brutalidad insoportable. La semana siguiente empecé a llamar a los proveedores de la boda para cancelar todo y me encontré con un muro infranqueable. Ninguno tenía política de devolución.
La reserva de la exclusiva finca a las afueras de Madrid se quedó con 5.000 euros. El catering retuvo 3.000. El fotógrafo y el florista se llevaron otros 2.000. Perdí casi 10.000 euros en depósitos en cuestión de días, todos mis ahorros evaporados sin que pudiera hacer absolutamente nada al respecto. Para empeorar las cosas, el propietario del piso me informó de que no podía romper el contrato de arrendamiento que compartía con Alejandro sin pagar una penalización enorme. Estaba atrapada pagando la mitad de un alquiler carísimo en el centro mientras buscaba desesperadamente un lugar más asequible donde vivir. Mi cuenta bancaria se vaciaba a un ritmo aterrador. A las 2 de la madrugada me despertaba empapada en sudor frío, con el corazón desbocado, preguntándome si había cometido el peor error de mi vida. ¿Acaso había exagerado? ¿Valía la pena perder mi estabilidad financiera y mi futuro por una sola noche de insultos? Pero entonces cerraba los ojos y volvía a ver el rostro imperturbable de Alejandro bebiendo vino mientras su familia me trituraba, y mi determinación se volvía de hierro nuevamente. Un martes por la tarde, doña Carmen apareció en el aparcamiento de mi oficina. Salía agotada después de una jornada interminable y allí estaba ella, envuelta en su abrigo de diseñador, de pie junto a la puerta de mi coche. Me dijo, con esa voz melosa que me ponía los pelos de punta, que teníamos que hablar, que yo evidentemente no comprendía la importancia de los lazos de sangre. Le exigí que se marchara, pero ella avanzó un paso. Todo matrimonio requiere sacrificios y concesiones, hija, susurró mirándome con falsa lástima. Estás siendo egoísta e inmadura, pero Alejandro está dispuesto a perdonarte el espectáculo que montaste si simplemente vienes el domingo, pides disculpas a la familia y prometes comportarte. Sentí que la sangre me hervía en las venas. La miré directamente a esos ojos fríos y calculadores y le dije, su tradición es maltrato psicológico disfrazado de sinceridad. Jamás pediré perdón por tener amor propio. Aléjese de mí y no vuelva a buscarme. Doña Carmen me miró atónita, como si nadie en toda su vida le hubiera hablado en ese tono. Abrió la boca indignada, pero me metí en el coche, puse el seguro y la dejé allí plantada, observando cómo me alejaba. Esa misma noche recibí un extenso correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto simplemente decía, de Isabela. Me senté en el sofá, abrí el portátil y empecé a leer. El mensaje era muy largo y me llevó varios minutos asimilarlo. Comenzaba pidiéndome perdón por su cobarde silencio durante la mesa de la verdad. Decía que verme salir por aquella puerta le había dado por fin el valor para contarle a alguien la verdadera oscuridad de esa familia. Y entonces me reveló algo que me dejó paralizada, algo que Alejandro jamás me mencionó en 3 años de relación. El hermano mayor de Alejandro había estado casado antes de conocer a Isabela. 8 años atrás, una mujer llamada Sofía pasó exactamente por la misma mesa de la verdad que yo. A diferencia de mí, Sofía agachó la cabeza, aceptó las críticas y se casó con él. Isabela describió con crudeza cómo doña Carmen se dedicó a destruir sistemáticamente la vida de Sofía. Nada de lo que hacía era suficiente. Su manera de cocinar era criticada a diario. Le decían que sus elecciones profesionales eran mediocres y egoístas, que su familia de origen era inferior. Durante 2 años, el clan entero despedazó cada decisión que tomaba. La humillaban diciéndole que estaba engordando, que se vestía sin clase. Cuestionaban su inteligencia frente a los invitados. Sofía comenzó a sufrir graves ataques de pánico. Dejó de ver a sus amigos porque la familia de Alejandro le metió en la cabeza que eran una mala influencia. Renunció a su trabajo porque doña Carmen la convenció de que debía concentrarse en ser una esposa devota y sumisa. Después de 2 años de tortura mental, Sofía se quebró por completo. Huyó de Madrid y regresó a su ciudad natal completamente destrozada. ¿Y qué hizo la familia de Alejandro? Le dijeron a todo su círculo social que Sofía tenía problemas psiquiátricos, que estaba desequilibrada, que era inestable y que no había soportado la presión de pertenecer a una familia de su nivel.
Isabela confesó que no supo de la existencia de Sofía hasta después de su propia boda. Su marido lo mencionó un día de forma casual, como si no tuviera la menor importancia. Isabela comprendió entonces que el patrón se repetiría con ella, y así había sido. Me escribió que mi huida le había hecho ver que llevaba 6 años desapareciendo lentamente, muriendo en vida, y me daba las gracias por demostrar que escapar era posible. Me quedé mirando la pantalla del portátil sintiendo náuseas insoportables. Alejandro jamás me dijo que su hermano había estado casado antes. Nunca me mencionó que otra mujer había pasado por esta misma pesadilla y que la habían destruido hasta dejarla sin identidad. Alejandro sabía exactamente lo que su familia hacía a las personas. Conocía el desenlace de esa historia y aún así me llevó de la mano a esa sala. Lo sabía todo y no hizo absolutamente nada para detenerlo. A la mañana siguiente de leer aquel correo, llegué al trabajo con más de 1 hora de retraso. No había pegado ojo. Mi mente seguía atrapada en las palabras de Isabela, imaginando a la pobre Sofía perdiendo la cordura poco a poco bajo el yugo de esa familia. Estaba tan distraída, tan consumida por la ansiedad de encontrar un nuevo piso y por los mensajes incesantes de Alejandro, que olvidé por completo una presentación crucial para uno de nuestros clientes más importantes. La fecha de entrega llevaba semanas marcada en rojo en mi calendario. Yo siempre cumplía mis plazos, siempre. Intenté improvisar algo a última hora, pero el resultado fue mediocre, indigno de mi trayectoria profesional. Mi jefa, la directora del departamento, me llamó a su despacho justo después de la reunión. Cerró la puerta de cristal, se sentó frente a mí y me preguntó si estaba bien. Le confesé que estaba atravesando una ruptura extremadamente dolorosa y me disculpé por el grave error. Ella fue comprensiva pero implacable. Me dijo que entendía que los problemas personales existen, pero que no podía permitir que mi vida privada hundiera mi reputación en la empresa. Vi la genuina preocupación en sus ojos y eso me aterrorizó aún más. Mi carrera era mi salvavidas. Había luchado con uñas y dientes para llegar donde estaba y ahora la onda expansiva de mi desastrosa relación estaba a punto de destruirla. Esa noche, tumbada en la cama, sentí que me ahogaba. Había perdido a la persona que amaba. Estaba a punto de perder mi hogar. Mis ahorros se habían esfumado y ahora mi carrera pendía de un hilo. Se suponía que defender mi dignidad me haría sentir libre y empoderada, pero en ese instante solo sentía un pánico abrumador de estar tirando toda mi vida por la borda. 2 días después, mi mejor amiga Lucía me llamó por teléfono. Estaba furiosa. Me preguntó si conocía bien al hermano mayor de Alejandro. Le dije que habíamos coincidido en algunas comidas familiares. Entonces me contó que él le había enviado un largo mensaje privado por redes sociales. Me leyó algunos fragmentos en voz alta. Le escribía que estaba muy preocupado por mí, que últimamente me notaba inestable, irracional y demasiado emocional. Le sugirió a Lucía que mi reacción en la mesa de la verdad había sido desproporcionada, casi histérica, y que tal vez yo necesitaba una evaluación psiquiátrica urgente para lidiar con mis traumas. Pintó toda la situación como si yo fuera una persona desequilibrada, insinuando que mis amigas debían intervenir antes de que cometiera alguna locura. Lucía, por supuesto, no se creyó ni una sola palabra. Hizo capturas de pantalla de todo el texto, me las envió por correo, le respondió al hermano con un par de insultos bien elegidos y lo bloqueó de inmediato. Pero al ver las capturas se me heló la sangre. Reconocí la táctica siniestra que estaban empleando. Era una estrategia de manual. Intentaban aislarme. Si lograban convencer a mi círculo más íntimo de que yo estaba perturbada, me quedaría sin red de apoyo. Querían que todo el mundo creyera que el problema era mi mente rota para que nadie diera crédito a mi versión de lo que realmente ocurrió en aquel salón. Guardé cuidadosamente esas capturas en una carpeta encriptada de mi ordenador. Sabía que estaba lidiando con personas peligrosas. Ese mismo fin de semana, la búsqueda de piso se convirtió en una emergencia.
Cada rincón del apartamento que compartía con Alejandro me recordaba el futuro que nos habían arrebatado. Visité lugares horribles que apenas podía costear con mi sueldo. Finalmente encontré un estudio diminuto en un barrio periférico de Madrid, en Vallecas. Era más pequeño que mi antiguo dormitorio. La cocina consistía en una placa eléctrica y una pequeña nevera. El baño era tan angosto que apenas podía girarme en la ducha, pero era mío, podía pagarlo sin pedirle nada a nadie. Mi padre vino con su vieja furgoneta para ayudarme con la mudanza en un horario en que Alejandro estaba trabajando. Empaquetamos mis libros, mi ropa y las pocas cosas que realmente me pertenecían. Fue rápido, dolorosamente rápido. Caí en la cuenta de lo poco que había de mí en aquel apartamento de lujo. Casi todo era de Alejandro o regalos manipuladores de su madre. Mi padre cargó las cajas en silencio. Él nunca había tolerado el clasismo de esa familia. Cuando terminamos, se limpió el sudor de la frente, me miró directamente a los ojos y me dijo que estaba inmensamente orgulloso de mí por haberme elegido a mí misma. No pronunció un te lo dije. Solo me ayudó a subir las cajas por 3 tramos de escalera sin ascensor y me recordó que mi antigua habitación en su casa siempre estaría disponible para mí. Una vez instalada, llamé a una amiga abogada. Le pedí asesoramiento para lograr que Alejandro y su clan dejaran de acosarme de una vez por todas. Ella redactó un requerimiento legal y les envió un burofax oficial exigiendo el cese inmediato de cualquier comunicación, advirtiéndoles que cualquier contacto futuro sería considerado acoso penal. En el documento se mencionaban las llamadas insistentes, los mensajes a Lucía y la emboscada de doña Carmen en mi trabajo. El burofax me costó 300 euros que apenas tenía, pero fue el dinero mejor invertido de mi vida. Establecer esa barrera legal me devolvió la capacidad de respirar. 3 meses después de escapar de aquella sala, me senté por primera vez en el diván de una psicóloga. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué había estado dispuesta a aguantar tanto desprecio, por qué ignoré tantas señales de alarma y cómo esa familia casi logró convencerme de que el amor es algo que debes ganarte mediante la humillación. Las sesiones de terapia fueron dolorosas, pero absolutamente reveladoras. Mi psicóloga me hizo retroceder hasta el comienzo de mi relación con Alejandro. Mientras hablaba en voz alta, empecé a detectar patrones tóxicos que la ceguera del enamoramiento me había ocultado. Cómo él siempre tomaba las decisiones importantes sin consultarme, cómo me castigaba con el silencio y la indiferencia cuando yo no estaba de acuerdo con él, cómo esperaba que yo pasara todas las navidades y celebraciones con su clan, pero nunca tenía tiempo para visitar a mis padres. La terapeuta me explicó que yo había interiorizado una idea profundamente equivocada sobre el compromiso. Había llegado a creer que el amor era un premio que debías ganarte a través del sacrificio y la sumisión, en lugar de un regalo que se entrega libremente. Esa carencia fue la grieta perfecta para que la maquinaria destructiva de su familia penetrara en mi mente. Me llevó tiempo, lágrimas y mucho esfuerzo aprender a reconocer mi propio valor con independencia de la aprobación de nadie. 4 meses después de la ruptura, mi jefa me llamó de nuevo a su despacho. Sentí un nudo en el estómago, convencida de que finalmente me iban a despedir por aquel error con el cliente. Pero cuando cerró la puerta, me sonrió. Me dijo que me iban a ascender. Había sacado adelante un proyecto complejísimo durante los últimos meses y mi trabajo había demostrado una resiliencia y un enfoque excepcionales. El ascenso incluía un aumento de sueldo. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar mi pequeño estudio en Vallecas sin la angustia de llegar a fin de mes. Salí de su oficina con paso firme. Por primera vez desde que todo se había derrumbado, me sentí genuina y profundamente orgullosa de mí misma. Unas semanas después, mi madre me llamó para decirme que había llegado una carta a su casa dirigida a mí. Era de Alejandro, 4 páginas escritas a mano. Le pedí a mi madre que me la leyera por teléfono. A medida que avanzaba, podía escuchar la indignación en su voz.
Alejandro escribía que había estado reflexionando mucho. Decía que estaba dispuesto a hacer el mayor sacrificio de su vida, cortar todo contacto con su familia si yo volvía con él. Prometía que nos mudaríamos a otra ciudad para empezar desde cero. Lo presentaba como si me estuviera ofreciendo el regalo más valioso del mundo, pero cada frase resumaba victimismo y chantaje emocional. Repetía una y otra vez lo mucho que le dolía, que ninguna otra mujer lo había forzado a llegar a ese extremo y que yo lo estaba obligando a elegir entre su sangre y yo. Quería que me sintiera culpable por haber destrozado a su familia. Seguía sin entender absolutamente nada. El problema no era solo su madre o su padre. El problema era su total incapacidad para defender lo que es correcto. Le dije a mi madre que tirara la carta a la basura. No merecía ni un segundo más de mi tiempo. El destino tiene un sentido del humor muy peculiar porque 2 meses después de esa carta me lo encontré. Fue en una cafetería del centro de Madrid, cerca de mi oficina. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, se levantó apresuradamente y se acercó. Me pidió casi suplicando que le diera 5 minutos para hablar. Me senté frente a él y lo observé mientras balbuceaba sobre cuánto me echaba de menos. Y entonces me di cuenta de algo maravilloso. Lo miré y lo vi pequeño, insignificante. Meses antes, la idea de perder a este hombre me provocaba ataques de pánico. Ahora solo sentía una mezcla de cansancio y algo de lástima. Lástima por la relación que yo me había inventado en mi cabeza y que nunca existió realmente. No sentí ninguna urgencia de extender la mano hacia él, no sentí amor, solo quería mi café y volver al trabajo. Lo interrumpí con calma. Le dije que esperaba que le fuera bien en la vida. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Poco a poco mi vida empezó a florecer de formas inesperadas. Isabela me mandó un mensaje un día para contarme que había comenzado a ir a terapia a escondidas. Dijo que todavía no tenía el valor para pedir el divorcio, pero que había empezado a establecer límites y que por primera vez en 6 años había vuelto a comprarse un vestido rojo. Sonreí al leerlo. Saber que mi rebelión había encendido una chispa en la oscuridad de su vida me produjo una paz inmensa. Incluso logré evitar que otra mujer cayera en la misma trampa. Una tarde en el comedor de la empresa, una compañera más joven me contó muy ilusionada sobre su próxima boda, pero luego bajó la voz y mencionó que la familia de su prometido tenía una tradición un tanto intensa, una cena donde le darían críticas constructivas para ayudarla a integrarse. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Dejé mi sándwich a un lado y le conté mi historia, detalle por detalle. 2 semanas después, ella canceló el compromiso. Su prometido se había negado a anular esa cena, acusándola de ser una exagerada. Me dolió verla llorar, pero sentí un profundo alivio al saber que la había protegido del infierno. Hoy es viernes por la noche. Estoy en mi diminuto estudio. Acabo de preparar una cena sencilla, una tortilla francesa y una copa de vino. Estoy viendo un documental de crímenes que Alejandro siempre tachaba de demasiado deprimente. Llevo ropa cómoda y vieja, el pelo revuelto y ni una gota de maquillaje. Y mientras doy un sorbo a mi vino, comprendo que soy verdaderamente feliz. No es esa felicidad ansiosa que tenía con Alejandro, donde siempre vigilaba mis palabras y gestos para no desagradar a nadie. Esta es una felicidad sólida, tranquila, que nace de poder ser completamente yo misma sin pedir disculpas, sin intentar corregir supuestos defectos para encajar en la mente enferma de otra persona. Escapar de la mesa de la verdad fue la decisión más difícil y dolorosa que he tomado. Me costó 3 años de mi vida, 10.000 euros que nunca recuperaré y el futuro que creía desear. Pero me enseñó algo de valor incalculable. Me enseñó que soy lo suficientemente fuerte para elegirme a mí misma, incluso cuando eso significa perderlo todo. Aprendí a construir una vida basada en mis propios valores, rodeada de personas que me celebran tal como soy, en lugar de intentar encajar en la retorcida concepción de familia que tienen otros. Y esa libertad, esa paz,
vale infinitamente más que la aceptación de quienes creen que el amor consiste en destruir a los demás.